Bienvenidos nuevamente a la batalla legal. Soy Hugo Mendoza y estamos por CTV Perú 20.4 de señal abierta y CTV Perú oficial en redes sociales y todas las plataformas digitales. Como saben ya por todos los programas que hemos venido transmitiendo durante todas estas semanas, nuestra idea de realizar este programa es analizar con objetividad, con profesionalismo y sobre todo con un aspecto crítico y de reflexión los casos de coyuntura que se vienen dando en nuestro país, porque necesitamos tener voces que puedan decir sin temor y repito, con profesionalismo y con una reflexión crítica todo lo que viene sucediendo. En esa línea, el día de hoy vamos a tratar el tema del recorte de sueldos que se han venido dando en todas estas semanas y que ustedes han podido ser testigos en todos los medios de comunicación, ¿no? Tenemos el caso de la congresista Magali Ruiz, Rocío Torres, Edgar Tello, la congresista María Correro Jontay, por decir algunos nombres, y de los cuales cada uno tiene una característica distinta, más allá del tema central que nosotros sí estamos totalmente de acuerdo en que no es tolerable ni aceptable que se recorte el sueldo a ningún trabajador, ni por siquiera algún tipo de acuerdo que puedan existir entre empleador y trabajador. Pero más allá de lo reprochable de esta conducta que se pueda dar, también, repito, hay características que nos interesa a nosotros analizar en cada caso concreto, porque los congresistas y los trabajadores no se dan cuenta que en cada acción por tratar de evitar una sanción en la Comisión de Ética, por tratar de evitar una investigación a nivel de la Fiscalía, están incurriendo en otros delitos y sobre todo están agravando su situación. Para analizar estos temas, el día de hoy hemos invitado a un político reconocido y un excongresista para que desde su experiencia nos pueda ayudar a dilucidar algunas dudas que tenemos al respecto sobre cada uno de estos casos y ustedes puedan tener pues una idea e información objetiva, repito, y puedan sacar sus propias conclusiones. Me refiero a Juan Cheput, ingeniero industrial, matemático para los que no conocen mucho su aspecto profesional, porque él más hemos visto o lo hemos conocido como político, como es congresista, bastante activo en esa materia, en ese aspecto, en ese contexto. Muchas gracias por estar en nuestro programa. ¿Cómo estás, Hugo? Es un placer conversar contigo. Gracias. Quería tratar, como has podido escuchar en la introducción, este tema de los, por decirlo de alguna manera sutil, ¿no? El recorte de sueldos, porque lo han catalogado como mochasueldos. Y que creo que también desde un aspecto peyorativo, por lo grave y lo desleznable de esta conducta, hasta bien ganado creo que se lo tiene. Primero quería ver el tema de la congresista Magali Ruiz, sobre todo la votación que tuvo hace último en la Comisión de Ética. 7 abstenciones, 4 a favor, 4 en contra, no se llegó el voto que se necesitaba para la suspensión por 120 días sin goce de haber, que sería una de las primeras acciones que realiza el Congreso, porque esto después se tiene que ver a nivel fiscal. Pero lo que me llamó la atención aquí es de las personas que se han abstenido, entre uno de ellos Oscar Sea y otro congresista más, han señalado que mantendrían su abstención en la próxima nueva votación por 2 cosas que ellos consideran que no están convencidos para poder votar a favor de la suspensión. Me refiero a 2 cosas concretas. Dicen, 1, hay que ver cuáles son las intenciones del trabajador. Segundo, dicen, ¿por qué denuncian tarde? Esto hace difícil poder llegar y concluir y poder dilucidar este hecho. Entonces nosotros la pregunta que nos hacemos es, ¿influye la intención del trabajador, o mejor dicho, desaparece la intención del trabajador, por ejemplo, que haya tenido una intención subrepticia de venganza, de animadversión, porque se siente, pues, no sé, tenga algún ánimo muy distinto a lo que realmente ha pasado, pero ese ánimo, por ejemplo,
borra esa conducta de haber recortado el sueldo de manera irregular, como sabemos? En absoluto, Hugo, y hay precedentes sobre ese particular. En primer lugar, tenemos que decir que ese es un acto repugnante, que no solamente atañe al recorte de sueldos a los trabajadores, sino en una estafa a la nación. El Estado peruano le permite a los parlamentarios tener un staff, un grupo de personas a su alrededor, para que mediante la asesoría les permitan tener una buena performance. Entonces, si vas a tener a personas de bajo nivel a las cuales le vas a quitar el sueldo, estás también estafando al Estado peruano. Pero hay un precedente que la gente se ha olvidado. En el año 2013, en agosto de 2013, en los programas dominicales, Cuarto Poder y Panorama, sacaron información del señor Michael Urtecho, de Solidaridad Nacional. Y hablaban 3 trabajadores por casos del 2006, del 2009 y del año en curso. Es decir, 2013, 7 años antes. Denuncias que les venían recortando el sueldo. ¿Qué pasó? Al día siguiente del programa, el día lunes, empezó el trámite en la Comisión de Ética. Y en tan solo 30 días, el señor Michael Urtecho ya era sancionado con 120 días de suspensión. Y el 14 de diciembre, casi 90 días después, fue desaforado del Congreso porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales señaló de que no podía seguir en el Parlamento una persona que le había mochado los sueldos y lo sacó por corrupción. Hoy no estamos viendo esa prontitud. Habían parlamentarios que no estaban de acuerdo en convivir en el hemiciclo con un personaje de esa catadura. Y el Parlamento, por unanimidad, desarrolló ese proceso sumario contra Michael Urtecho. Hoy vemos todo lo contrario. Hoy día vemos inclusive de que la parte administrativa del Parlamento se pone del lado de los parlamentarios, permitiendo, entre otras cosas, que coloquen a personas que no tienen las calificaciones profesionales adecuadas. Y por otro lado, este espíritu de cuerpo existente para mí obedece a una circunstancia, nada más. ¿Cuál es esa circunstancia? Que tienen rabo de paja. Hay temor a que esto se generalice. El periodista Martín Hidalgo señaló, y no fue desmentido, que ese famoso bono de 9.900 soles, que se sacó apresuradamente de la noche a la mañana para los trabajadores, obedecía simplemente a taparle la boca a muchos que querían hablar. Entonces, acá lamentablemente hay una situación detrás de cámaras que no estamos viendo en toda su dimensión. Correcto. Y sobre todo, esto no abona a mejorar el nivel de aprobación del Congreso, sino lo hunde más. Porque, como usted dice, y válidamente y justamente para que ustedes entiendan, los que nos están viendo, nos están sintonizando, estas conductas pues hacen que nosotros sospechemos válidamente, porque no tiene otra explicación del por qué se tiene que estar buscando este tipo de justificaciones para no, como bien acaba de decir nuestro invitado, sancionar sin problema y de manera ejemplar a estos congresistas. Entonces, déjennos sospechar, déjennos poder pensar mal en el sentido de que aquí hay una suerte de blindaje porque no se podría explicar de otra manera. Yo creo que más que sospecha es un indicio, Hugo, porque hay antecedentes. Y por otro lado, ha habido unas declaraciones que no han sido desmentidas, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? El comportamiento del anterior Congreso en ser el fiscal de un colega de ellos para no permitir que se manche el Congreso como institución. Ahora todos están callados, todos. No hay ni un solo parlamentario que señale, ¿no?, a su colega indicando que lo que ha hecho es un acto delincuencial. Ni uno de los 130. En segundo lugar, las propias parlamentarias afectadas han señalado en medios de comunicación: cuidado a que hablo, no soy la única, cuidado que hablo. ¿Y acaso alguien ha salido indignado a decir, oye, ¿qué te crees? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué generalizas? Entonces, eso es lo más grave que podríamos estar acercándonos a descubrir, que este nivel de comportamiento se habría generalizado en el Congreso. Podría ser. Y a mí me llaman la atención muchísimas otras cosas, ¿no? Lo del bono, la actitud de los parlamentarios, la actitud del Contralor. ¿Dónde está el Contralor? El Contralor lo que podría hacer es aleatoriamente tomar una muestra de 50 trabajadores, de 50 parlamentarios, y preguntarles si les están recortando los sueldos o no. Porque estadísticamente,
que 9 parlamentarios de 130 y pertenecientes a diversas bancadas le recorten el sueldo a sus trabajadores significa casi el 10%. Y eso en cualquier lugar del mundo es una muestra estadística contundente que son mucho más. Correcto. Y acá hay un contrasentido para seguir conversando de quienes se abstuvieron en el caso de la señora Magali Ruiz, fueron el señor Waldemar Cerrón, María Agüero, ¿no? y Flavio Cruz, de Perú Libre. ¿Por qué cito estos ejemplos de abstención de estas personas, de estos personajes en particular? Porque se entiende que son ellos congresistas que siempre levantan la bandera de protección del más desfavorecido, de buscar una supuesta igualdad que ellos quieren, ¿no? La lucha por el pueblo y todo. Y cuando tienen que demostrar con conductas claras, concretas y objetivas, no lo hacen. Claro, y son varios los que hablan de luchar contra la corrupción, ¿eh? Está el señor Anderson, que tampoco dice nada y se desaparece en votaciones claves. Ya anteriormente lo hizo con los niños, el señor Anderson, y ahora lo ha hecho con la bicameralidad. El señor Quiabra, que quiere ser presidente, tampoco dice nada. La gente de Avanza País o de Renovación Popular. El señor López Aliaga ganó las elecciones señalando que iba a luchar contra la corrupción y su bancada no dice nada, ¿no? Hablando de López Aliaga, también hay Javier Padilla, quien votó en abstención de Renovación Popular. Claro, ¿y por qué no le llama la atención? ¿Por qué no exige que vote sancionando a su colega? ¿Por qué ahí sí no se rasga las vestiduras? O sea, definitivamente acá hay un espíritu de cuerpo que tiene que ver con el temor de que esto se generalice. O sea, hay una claudicación moral. Y sobre todo porque esto es muy importante y estamos poniendo nosotros la vista en el caso de Magali Ruiz, porque es la que ha pasado, por decir, el primer caso que ha pasado en comisión, pero se van a venir los otros, ¿no? También se está pasando de Rocío Torres, va a venir de Brateyo, va a venir de la congresista María Cordero Jontay, entonces... No, y la Comisión de Ética comete errores que son inaceptables para una comisión de esas características. Por ejemplo, invita como testigo a un trabajador de la comisión, de la subcomisión de acusaciones constitucionales a favor de Rocío Torres. Es decir, Rocío Torres era presidenta de la subcomisión y se decía que ahí también ella había escarbado, ¿no? E invitan a los trabajadores a que hablen a favor de ella, cuando eso se supone de que al haber una dependencia no van a ser objetivos. Y uno busca otro tipo de testigo, pero sin embargo ahora la Comisión de Ética lo permite. Ahora, eso es muy importante lo que toca y quisiera también ahí ahondar un poquito en la conversación. Efectivamente, caso Rocío Torres. Acá hay dos hechos particulares que a mí me llamó la atención. Uno, el sobrino. Supuestamente el sobrino salió a declarar a la Comisión de Ética que él lo había hecho de motu propio y que pedía disculpas a la congresista, etcétera, etcétera. Pero cuando hemos visto en los dominicales, ¿no? en Latina Noticias por Christopher Acosta, como bien ha señalado, existen los WhatsApps donde el sobrino agarra y está gestionando los pagos diciendo que la número 1 está preocupada. Ese argot que se utiliza en la conversación, el número 1, ¿no? Entonces, número 1 se refiere, queda claro, o es válido inferir sobre esa base objetiva, que es la congresista. Entonces, sale a declarar a la comisión diciendo, inmolándose. Ahí habría que ver más allá del tema penal, pero está incurriendo y está ingresando un hecho falso, un dato falso, ¿no? Si bien no es un proceso judicial, porque el falso testimonio es en juicios, en procesos judiciales, pero aquí sí están ingresando un hecho falso. Acá hay un problema fiscal, ¿no? Sí hay un problema penal, Hugo. Yo ahí discrepo, mira. En el caso de los parlamentarios, yo considero que la Fiscalía puede ir con pies de plomo porque tiene que pasar por la subcomisión y la subcomisión decidir en qué temas de función ha generado algún tipo de connotación penal. Correcto. Para que de esa manera lo libere de esa protección parlamentaria y la Fiscalía puede investigar. Eso es en las subcomisiones. Ese es en la subcomisión que debería ser el paso siguiente. Correcto. Pero el trabajador no tiene esa inmunidad. Y si el trabajador públicamente dice yo he sido, ¿por qué la Fiscalía no lo mete preso? Ahora, no solamente eso. ¿Qué es lo que más agrava la situación de la señora Rocío Torres? Que según la versión de la trabajadora que ha salido en el Dominical, les hicieron firmar una carta, una declaración jurada, que ella
dice no haberla elaborado. Y señala que les pidieron que por favor lo firmen para apoyar a la congresista. Declaración jurada donde se señala que esas transferencias que hizo a nombre del sobrino, que ahora se inmola, correspondería a un préstamo, no, a un préstamo, pero que ya lo ha desmentido en este dominical. Entonces, aquí también se está obstruyendo la investigación de la comisión y creo yo eso también se tiene que tomar en cuenta en la investigación por parte de la Fiscalía, si bien es cierto no esté obstruyendo la investigación penal, pero ya el estándar del comportamiento, el perfil, están tratando de ocultar al hacerle firmar declaraciones juradas diciendo que es un préstamo cuando en realidad a la luz de los hechos no lo es. Mire, están actuando con un criterio delincuencial. No tenemos por qué hablar con eufemismo, ¿no? Hay que ser absolutamente claro en esta situación. El Perú en estos momentos está atravesando por una gravísima crisis moral. Así es. Desde la presidenta de la República que miente sistemáticamente hasta el premier Otárola, pasando por los ministros y ahora el Congreso, hay una claudicación moral. Y en ese sentido es peligroso para el país, porque un Congreso con estas características no puede hacer fiscalización, no tiene autoridad moral, está completamente en la calle. Entonces, es realmente penoso que estén abundando en la fabricación de una serie de testimonios o de pruebas en su favor y en el Congreso no digan nada. Y además con esto estarían incurriendo en el delito de encubrimiento real, porque están tratando de borrar los efectos de lo que podría ser un delito, como ya lo ha calificado la Fiscalía en estos casos, de concusión, ¿no? Porque abusando del poder, los congresistas habrían obligado o inducido a estas personas a que den un beneficio patrimonial para ellos mismos o para terceros, dependiendo del caso concreto. Entonces, no, mira, estamos y también hay otra cosa, ¿no? La demora del congresista Williams. El presidente del Congreso, en lugar de actuar con prontitud, exigiéndole a la Comisión de Ética que sancione o saque veredictos a la brevedad posible, o a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside Lady Camones, no olvidemos que Lady Camones es de APP, y hay cuatro parlamentarias de APP metidas en el asunto. Entonces, ¿dónde está el presidente del Congreso? Él debería asumir el protagonismo, el titularato, ejercer su poder para que esto se proceda a investigar a la brevedad posible, pero no hace absolutamente nada. Por eso creo yo que hay una complicidad general. Presidente del Congreso, y hace un momento señaló Contraloría. Porque aquí debe intervenir la Contraloría, y quiero citar un caso muy concreto, sobre todo, que a mí me llama mucho la atención y que usted nos va a ayudar a reflexionar, es para ver otro caso ahora, el del señor Edgar Tello. Se ha visto también en los medios de comunicación, en las noticias, en los dominicales, que el señor Edgar Tello tiene como asesor uno nada menos a una persona que en la práctica le hace trabajos de chofer. Y uno se pone a pensar, ¿cómo una persona que hace trabajos de chofer y se le ve las horas que lo espera afuera de su casa, limpiando el carro con una franela, y le piden declarar, no quiere declarar, y se le puede revisar el perfil, no tendría para ser asesor 1? ¿Cómo lograron contratarlo como asesor 1 sin aparentemente tener ese perfil de asesor 1 y nada menos hace trabajos de chofer? Así es, ahí hay una complicidad de la administración del Parlamento, en este caso de la Dirección General de Recursos Humanos, que tengo entendido ha sido cambiada por personas afines al congresista Williams. Ahora el Congreso está lleno de exmilitares, de militares en retiro. Realmente es una cuestión tirada de los pelos. ¿Por qué? Porque los requisitos para ser asesor 1 son poseer título de maestría, experiencia en el sector público, licenciado en cualquier tipo de profesión. No, este señor tiene experiencia en el sector público entre 5 y 10 años. Este señor tiene un título de maestría en algún tipo de especialidad vinculada a la gestión pública. Este señor es licenciado en algo. Entonces, sin esos títulos, ¿cómo pasó? No puede llegar. Mira, yo he tenido la experiencia, no digo su nombre porque es un periodista y analista reconocido, son dos en realidad. Para la Comisión del Bicentenario, yo traje a 2 personas de primer nivel, estas 2 personas.
Los dos tenían títulos en el extranjero, uno en Oxford y en otro en Carolina, ¿ya? Así, doctorados en dos universidades del extranjero, maestrías en dos universidades del extranjero, uno en Inglaterra, otro en Estados Unidos. Pero los dos, uno tenía bachillerato, no había sacado su título de tesis en la Universidad del Pacífico y el otro en San Marcos. Y por eso no les podía pagar más de 2.000 soles, a pesar de tener la maestría y el doctorado, porque no tenían en la licenciatura. Entonces, obviamente, les dije, no 2.000 soles para la calidad de ustedes no puede ser, ¿no? Y sin embargo, un chofer gana 12.000 soles. El asesor 1, el sueldo, para que sepa el público, es aproximadamente 12.000 soles. 12.000 soles, efectivamente. Y es una contratación bajo el régimen laboral 728. ¿Cuántos sueldos gana un trabajador del Congreso al año? 16 más 2 bonos. Más 2 bonos, más un buen seguro de salud para él y su familia. Y su familia. Entonces, todos estos beneficios, que me queda claro, deben ser para personas que cumplen el perfil. ¿No? Aquí no. Y bonos excepcionales como el que acabamos de ver de 9.900 soles, que mintió el señor Williams. Porque el señor Williams dijo, yo no puedo parar eso. Por favor, el presidente del Congreso tiene el poder para parar cualquier medida. Él solamente le consulta a su mesa directiva. Pero tiene el poder y él sabe si yo no puedo pararlo. Él lo ha podido parar. Y de acuerdo a lo que estamos conversando, este señor del que estamos hablando, del congresista Edgar Tello, la persona que funge de asesor 1, pero que hace los trabajos de chofer, ¿usted cómo cree? ¿A qué se debe esa designación? O sea, ¿por qué se da esa designación? ¿Por qué lo han nombrado a este tipo de persona como asesor 1? Sabiendo que no cumple ahí el perfil. Sí entraríamos al terreno especulativo, ¿no? Él sabe perfectamente de que su función no es acorde al sueldo que recibe. Por lo tanto, hay un diferencial entre lo que merece y lo que recibe. La pregunta es, ¿a dónde va ese diferencial? Así es. ¿A dónde va ese diferencial? Y como dice también, entramos al terreno de la especulación, pero justamente como vengo diciendo, este tipo de comportamientos pues habilita que uno también se ponga a crear este tipo de hipótesis para poder llegar a la verdad, ¿no? Entonces, otra de las razones es, o podría ser, de que nombrar a personas que no cumplen este perfil, pues también son personas que en el futuro van a ser influenciables, ¿no? Porque en otros programas hablábamos sobre los perfiles que deben cumplir los funcionarios y servidores, y sobre todo los que tienen altos cargos políticos, el perfil que deben cumplir. Pero ahí lo grave, Hugo, y lo recuerdo al público, es la participación activa de la Dirección General de Recursos Humanos. Exacto. Que con al haber permitido que este trabajador gane 12.000 soles sin merecerlos, está incurriendo en delito. Y sobre todo, ¿por qué se llega a ese trabajador? Porque el señor Edgar Tello también viene siendo cuestionado por recortar el sueldo a sus trabajadores. Y como se ha seguido investigando, se llegó al punto de llegar al asesor número 1 y ver que hace trabajos de chofer. Y para ahondar un poco en lo que acaba de señalar y cerrar la idea de lo que estaba diciendo, por eso en otros programas hablábamos de la importancia del perfil y de la persona que realmente pueda cumplir el perfil, porque esta persona va a tener la capacidad también de no dejarse influenciar, manipular. Queda claro que también existen ese tipo de cosas, pero con eso al menos minimizamos el riesgo. Pero cuando ponemos a una persona que podría ser altamente vulnerable, es donde se convierte en un caldo de cultivo para poder generar todo este tipo de conductas. Efectivamente, si la gente sabe que no necesita o que no merece el sueldo que está recibiendo, se convierte en una persona absolutamente manipulable, que agradece lo poco que le dan y permite atropellos como ese de quitarle el sueldo. Un profesional capaz, un profesional bien formado, un profesional con experiencia, jamás permitiría que le quiten un sol. Correcto. Entonces, no estamos diciendo que eso pase en el caso del congresista Edgar Tello y su asesor 1. Estamos trabajando hipótesis, pero lo que sí queremos llamar la atención es dónde están Recursos Humanos del Congreso. Así es. Recursos Humanos juega acá un papel gravitante y yo creo que es culpable en ese sentido de permitir ese tipo de anomalías en el sector público. Correcto. Lo último que quería su opinión como político y con la vasta experiencia que tiene como ex congresista de la República, la última rendición de cuentas, si se quiere, que dio el actual gobierno, el Ejecutivo, ¿no? De los 6 meses de su gestión, y que también ha recibido muchas críticas, y la principal, no haber sido autocríticos.
Y sus ministros después comenzaron a pasar en varios programas y siempre les preguntaban cuál es la autocrítica. Y nunca aterrizaban en una autocrítica concreta, clara y objetiva. Claro, ahí hay algo peor, ¿no? ¿Cuál es el peso político de Dina Boluarte? Ella hace una conferencia de prensa con todo su gabinete para hablar de lo que ha sido su gobierno en estos 6 meses y al día siguiente no es primera plana en ningún medio. Uno busca la noticia y está refundido en la página 8, 9, un pedacito. No, o sea, no tiene nada, absolutamente nada de peso político. Y por otro lado, es un gobierno que debería ser de transición, o sea, debería estar pensando en el adelanto de elecciones. Y es un gobierno que hasta ahora no tiene ni una primera piedra. Todas son inauguraciones que vienen del pasado. Y es un gobierno que está dando muestras de una absoluta incompetencia y que está, por culpa del señor Otárola, ligado a la corrupción. Lo que pasa con la ministra Paola Lazarte en Transportes y Comunicaciones y Rosa Gutiérrez en Salud, 2 personas ligadas a Martín Vizcarra, amigas de Martín Vizcarra, del cogollo de Martín Vizcarra, y que son absolutamente incompetentes. ¿Por qué están en ese gabinete? ¿Qué hace la señora Boluarte rodeada de ese tipo de gente? Entonces, lo que pasa es que están en su garbanzal porque no hay Congreso, porque no hay fiscalización, porque no hay oposición, y esto lo vengo señalando solitariamente hace meses. No hay oposición a este gobierno que lamentablemente no da la talla hace mucho tiempo. No hay oposición, y justo veíamos también en otro dominical donde le decían, escojan la palabra al Congreso: conveniencia, convivencia, complicidad. ¿Cuál de las palabras le encajaría mejor a este Congreso con el Ejecutivo? Complicidad. Porque, como bien señala, no hay una oposición real donde haga el juego de contrapeso, ¿no? Y ahora vemos ahí una actuación aislada en el caso que más bien se ha podido dar del Congreso para llamar al Congreso a la ministra de Salud, ¿no? Por el dengue. Estamos viendo hace mucho tiempo de que la llaman y luego no pasa nada, ¿no? Y ella, la soberbia que ella está demostrando e indicando de que no va a renunciar a pesar de la gran cantidad de muertos que hay por culpa de ella por el caso del dengue, demuestra simplemente que se siente segura, ¿no? Y se siente segura porque hay impunidad, y hay impunidad porque este Congreso no fiscaliza, este Congreso es cómplice. Correcto. Para cerrar la reflexión, habiendo hablado del recorte de sueldos, de las críticas del gobierno actual y su balance de 6 meses, y cómo deberían actuar nuestras instituciones al respecto, ¿se ha perdido la vocación de servicio? Yo creo que sí, yo creo que no hay referentes, yo creo que Martín Vizcarra ha hecho muchísimo daño con evitar la reelección. Mira, el principal ejemplo de los últimos días tal vez es ese, ¿no? Cuando tú señalas, se ha perdido la vocación de servicio. Una medida buena, como el retorno a la bicameralidad, es rechazada por la gente. ¿Por qué? ¿Por quiénes la promueven? Si lo promueve esta gente, pues que es gente sin autoridad moral, gente del peor nivel, obviamente la gente dice, esto no sirve para nada. Entonces, lo que tocan lo convierten en basura, ¿no? Entonces, el servicio civil está en peligro en el Perú. Yo tengo amigos de primerísimo nivel que me dicen, jamás sería ministro. Claro. O sea, ¿qué vas a querer ser ministro si hoy día ministro puede ser cualquiera? Bueno, y eso es una cota del gobierno de Castillo, ¿no? Que ha degradado esos altos cargos, que era un honor para una persona, para un profesional, ¿no? Desde Vizcarra viene ese problema. Venía desde Vizcarra en descenso, pero... Y con Castillo ya lo tiró al suelo. Exacto. Y lo mantiene Boluarte. Y Boluarte mantiene el estilo porque, mira, no se pueden dar casos como los que vemos, que estos ministros de Boluarte van a una localidad y la gente dice, queremos los ministros, ¿dónde están los ministros? Y los ministros, acá estamos. O sea, nadie los conoce. Son personajes de ínfimo nivel y por otro lado no tienen peso, trayectoria ni capacidad. Correcto. Entonces, para completar la línea cronológica, como dice, desde Vizcarra comenzó en descenso, Castillo lo terminó de hundir porque lo llevó ya a niveles totalmente degradantes, y con lo que ahora continúa el actual gobierno, con lo mínimo nos conformamos, cuando deberíamos siempre mantener el estándar de buscar representantes que realmente tengan la profesión, la talla, el talante y la trayectoria
para que realmente puedan aportar en la cartera donde se les designa. Pero, como dice el dicho, en el mundo de ciegos, el tuerto es rey, pero no nos acostumbremos a eso, sino seamos vigilantes, seamos exigentes y que ojalá no se pierda esa vocación de servicio. ¿Por qué invoqué la vocación de servicio? Porque al ver congresistas que se meten a estos problemas de dinero, de recortar sueldo nada menos a los trabajadores, entonces uno dice, no buscó los votos, una curul, no buscó estar en el Parlamento para servir al país. Vemos que totalmente, con todos los antecedentes que se ha venido dando en este Congreso, todo lo contrario. Así es. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que has señalado. En estos momentos estamos pasando por un grave problema moral de referentes, de calidad de los ministros, y ese conformismo que tanto daño nos hace, ¿no? Yo escuchaba a empresarios de la CONFIEP, de la Sociedad Nacional de Industrias, decir, con Castillo estábamos peor. Por favor, Castillo no es ni siquiera un punto de comparación. Es que a ese nivel nos han llevado, y más criticables para personas que puedan tener 2 dedos de frente y sentido común, pues no caer en eso, levantemos el estándar. Ahora, por ejemplo, dicen, Dina es mejor que lo que teníamos. Por favor, Dina está en la calle tanto como Pedro Castillo. O sea, hemos rebajado nuestros estándares. No hay liderazgo, ¿no? No permitimos que un señor como Alberto Tarola, gran amigo de empresarios cuestionados, esté de premier. O sea, es verdaderamente una situación penosa la que está pasando el país. Clarísimo, amigos, lo que dice nuestro invitado, hay que seguir vigilantes, y con esta reflexión me quiero ir a la primera pausa comercial. Se está perdiendo, por no decir, se ha perdido la vocación de servicio. Y si eso realmente no lo recuperamos, creo que vamos a seguir entrampados en esta crisis y sobre todo no vamos a poder seguir desarrollándonos en todos los rubros. Muchas gracias, Juan, por haber estado en nuestro programa. Ha sido muy interesante conversar contigo, con la experiencia que te caracteriza y tienes en la materia política, gestión pública y todo lo demás. Nuevamente, gracias. Gracias, amigo. Vamos a una pausa comercial. Recuerden, estamos por CTV Perú, canal 20.4 de señal abierta. Esto es La Batalla Legal y yo soy Hugo Mendoza. Un mejor país es posible. Sí, es posible, porque de las crisis siempre nacen oportunidades. Y este es nuestro momento para tomar decisiones, de generar un cambio, de forjar nuestro futuro y ser el profesional que el país necesita. Creemos en lo que creamos, porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento, el equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras. Con profesionales del más alto nivel, garantizando tu formación como profesional altamente calificado. Virtual o presencial, estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños y a construir tu futuro. ¿Es posible un mejor país? Sí, y está en tus manos. CPEA, 47 años formando profesionales líderes. CTV Perú, un canal de verdad. La investigación periodística, los mejores destapes y entrevistas exclusivas con Claudia Toro y una variada programación de cultura, música, gastronomía y entretenimiento en CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe
y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Regresamos de la pausa comercial. Estamos en la batalla legal por CTV Perú en el canal 20.4 de señal abierta. Para los que recién nos pueden sintonizar y puedan conectarse a nuestro programa, estamos tratando el día de hoy los aspectos éticos y jurídicos sobre este tema tan polémico en los que se han visto involucrados varios congresistas de nuestra República. Me refiero concretamente al caso del recorte irregular de sueldos a trabajadores. ¿Hasta qué punto aquí confluyen, convergen los temas éticos y jurídicos, y hasta qué punto también el tema jurídico se puede inmiscuir en el plano ético para generar una suerte de blindaje a algunos congresistas, como ocurrió en la última votación de la Comisión de Ética de la congresista Magali Ruiz? ¿Se habrá dado un blindaje? ¿Cuáles son los criterios y consideraciones que han tenido en cuenta para tener nada menos 7 abstenciones en la votación, 4 a favor, 4 en contra, lo que finalmente generó que se vaya a una segunda votación? Para tratar todos estos temas, ahora tenemos en el segundo bloque como segundo invitado al doctor José Antonio Torres Iriarte, abogado, también conocedor de nuestra materia política, sigue nuestra política a nivel nacional y también tiene una opinión muy formada del comportamiento que deben tener nuestros congresistas de la República, nuestros servidores y funcionarios, y como abogado también nos va a poder dar una mayor precisión sobre estos puntos jurídicos y éticos respecto a este recorte de sueldos de nuestros congresistas que están en estos momentos siendo seriamente cuestionados y teniendo no solamente investigaciones en la Comisión de Ética, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sino incluso también a nivel de la Fiscalía de la Nación. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Es una grata oportunidad poder participar de este programa para tratar un tema que es de total actualidad política y pone en tela de juicio el desempeño de la función parlamentaria y la violación, en mi concepto, del Código de Ética del Congreso Nacional. Correcto. Justo empezaba con este tema del plano ético, porque algunos de los congresistas que han votado en abstención han señalado que no van a cambiar su voto, en esta segunda votación, porque consideran que, primero, que el informe de la Comisión de Ética tiene muchas observaciones. Y entre ellos señalan que de todos los testigos, solo uno habría sindicado como un recorte irregular de sueldos a la señora congresista Magali Ruiz. Otro argumento que utilizan es que quieren entrar a analizar la intención del trabajador del por qué denuncia. Dicen cuáles serían las intenciones. ¿Por qué renuncian recién? ¿Por qué no lo hicieron tarde? Entonces la pregunta que salta aquí es la primera en relación a los testigos. ¿Se está confundiendo un tema ético con un tema jurídico? Porque al decir solamente le han sindicado un testigo y el resto no lo ha sindicado a la congresista, como el recorte de sueldo que se viene cuestionando, al parecer se está tratando en una comisión ética ingresar criterios jurídicos. Claro, se está, en mi concepto, desnaturalizando el trabajo de una comisión de esa, como la Comisión de Ética, que en mi concepto tiene que observar el debido proceso, dar oportunidad que se hagan los descargos del caso, pero creo que en esta situación que ya es mediática, ya ha trascendido a los medios, hay de por medio imputaciones, señalamientos, y en una etapa en la que se bancarizan las operaciones de depósito de los sueldos, remuneraciones en el Congreso, puede hacerse un seguimiento en base a indicios. Yo creo que el congresista debe comprender, el congresista integrante de esta Comisión de Ética, que ellos no son jueces ni fiscales. La facultad de la Fiscalía y de la
la tarea del Poder Judicial es de otra naturaleza. La función del congresista en el ámbito ético es solamente tener indicios razonables o presunciones razonables de que hay la comisión de ilícitos penales o de posibles ilícitos penales para favorecer con su voto la puesta en manos del Ministerio Público y el Poder Judicial la investigación y juzgamiento de hechos delictuosos que se podrían haber cometido. Aparentemente, poner en duda el dicho de un trabajador o de varios trabajadores no es, creo, lo mejor en términos políticos. Creo que el Congreso está bastante desacreditado, los grupos parlamentarios han sufrido mutaciones, deserciones, transfugismo, y hay de alguna forma un encubrimiento de parte no solo de una bancada, sino de varias bancadas hacia los integrantes de sus grupos parlamentarios y de grupos parlamentarios de otra tendencia. O sea, hay un encubrimiento casi pactado de todos los grupos para promover, en mi concepto, la llamada impunidad dentro del proceso que está en curso, ¿no? Correcto. Ahora, digo también por qué se confunde el tema jurídico con lo ético, porque una cosa es la sindicación de los testigos y eso no elimina el hecho claro y objetivo, que es que estos trabajadores brindaron parte de su sueldo a los congresistas, sea directa o indirectamente, como hemos visto, ¿no? Porque en esta, como vamos a ver más adelante, en el caso de la congresista Rocío Torres interviene el sobrino, en otros congresistas tienen siempre un intermediario, pero finalmente hay algo indiscutible, que por alguna razón, que eso no está en discusión en este aspecto de la comisión ética que estamos tratando, por alguna razón estos trabajadores brindaron y cedieron su sueldo a favor de terceros. Y por lo que se viene develando en los medios de comunicación, finalmente, al parecer, a favor de los congresistas. Si bien es cierto, repito, entran en acción intermediarios, pero por lo que se ve, fácilmente se puede deducir que va para los congresistas. Entonces, lo que trato de decir es, ¿por qué razón o no razón se habría dado, como vamos a ver que no es lo que dicen otros congresistas, como es el caso de Rocío Torres y como después vamos a ver del señor Edgar Tello, no es como ellos dicen que fue por un préstamo o por otra razón? Eso no está en discusión, si los indican o no, si fue un préstamo, como vamos a ver más adelante, o no. Sino aquí, eso es un tema jurídico, sino aquí el hecho es, desde un punto de vista de valores, de principios, de pulcritud, cómo se deben comportar los congresistas y de por qué no se puede estar pidiendo ni donaciones, ni favores, ni cuotas, ni aportes a los trabajadores, y mucho menos aún dejar que intervengan terceros, porque esos terceros toman su nombre no por iniciativa propia, porque se entiende que ahí existe alguna intervención por parte de los congresistas que permiten que ese tercero pueda tomar su nombre, porque si no, no se explica cómo este tercero podría tomar el nombre de alguien y actuar a la vez también en su nombre. Esos son los cuestionamientos, hasta qué punto mis valores, mis principios puedan entrar a tallar, no en un aspecto delictivo, eso se encargará la Fiscalía, sino en algo tan importante, tan preciado de un trabajador. ¿Y por qué? No solamente es por su sueldo, sino porque en esto también se juega con el tema de la vulnerabilidad del trabajador, el condicionamiento, la necesidad del trabajador, ¿no? Porque necesita llevar ese sueldo a la casa, como veíamos en el caso de la congresista Rocío Torres, la trabajadora que ayer que salió el fin de semana en Latina, señaló que es padre y madre de sus hijos. Entonces, que de alguna manera, ante estos requerimientos, repito, delictivos o no, calificará la Fiscalía, pero ante estos requerimientos, de alguna manera se ven condicionados, se ven invadidos, y creo que eso no se puede permitir. Y eso es lo que creo yo debe valorar la comisión ética, y no si los testigos dijeron, no dijeron, los indicaron o no los indicaron. Un hecho concreto. ¿Recorte de sueldos? ¿Depositaron a determinadas personas? Sí. ¿Por alguna razón? Sí. ¿Eso se debe dar en el Parlamento?
¿Eso es lo que se debe valorar en la Comisión de Ética, doctor? Claro, definitivamente el poder legislativo tiene una función fundamental en la democracia peruana y se entiende, se presume que los congresistas han sido elegidos no solo por el voto popular, sino pasaron filtros éticos y de valores al interior de cada partido que lo propuso como candidato ante el país, ante el electorado. Por eso me llama mucho la atención que este asunto no solamente atañe a un grupo parlamentario, sino son varios grupos parlamentarios cuyos congresistas están comprometidos en estos hechos irregulares. Y valgan verdades, insisto, no se trata solamente del dicho o las afirmaciones de un trabajador o trabajadora, porque incluso se dice que hay intencionalidad política, estando a puertas la elección de una nueva mesa directiva, se querría perjudicar a determinado candidato como el congresista Tello, que tiene aspiraciones para ser integrante de la mesa directiva, que hay un afán de dañar la imagen de determinado grupo parlamentario. En mi concepto, el hecho de que pertenezcan a diversas agrupaciones políticas pone al descubierto que este es un comportamiento casi generalizado y en realidad no podemos ser ingenuos de pensar que son los únicos casos que ocurren en el Congreso. Seguramente otros congresistas también han tenido este comportamiento no ético, abusivo, irregular, afectando la economía de los trabajadores del servicio parlamentario o de los grupos de confianza de los despachos o comisiones ordinarias que han, de alguna forma, se mantienen en reserva porque hay trabajadores que no se atreven, no se atreven a denunciar, tienen temor a las represalias, prefieren la discreción, resolver los temas bajo otras consideraciones. Incluso los trabajadores que han recibido bonificaciones, también se han afectado las bonificaciones de los trabajadores. Por ahí se trascendió una grabación, un audio, donde se le decía, el congresista decía, bueno, vas a recibir una bonificación importante, representativa, significativa, acá hay gastos que cubrir, necesidades que atender, y esa es la razón por la que ellos dicen solicitar apoyo. Algunos han hablado de donaciones, actos voluntarios, pero definitivamente el ser congresista y tener bajo mi mando trabajadores, sean auxiliares, técnicos o asesores, pone en una posición de dominio al congresista respecto a la plana de trabajadores. De tal modo que no seamos encubridores. Creo que el Congreso hace mal, todos los grupos parlamentarios, incluso llamo la atención del presidente del Congreso. Yo esperaba una respuesta más clara, contundente, más enérgica, del señor presidente Williams, porque él como presidente de un poder del Estado debe ser categórico en deslindar cualquier indicio de corrupción. Y creo que ha estado muy lejos de dar afirmaciones categóricas en el plano político, ¿no?, en un asunto tan desagradable como que se hayan recortado de manera sistemática, porque esto es un hecho aislado, sistemática, los sueldos de los trabajadores del Congreso de la República. Correcto. Y algo muy importante que usted señala, que es la posición de dominio que podría tener y que tiene, dicho sea de paso, en este caso, los congresistas sobre los trabajadores. Así es. Más aún que ahora vamos a ver justo esta característica muy particular del caso del congresista Edgar Tello. Pero esa posición de dominio responde a algo muy importante, que alegan los congresistas no haber, como para justificar su abstención. ¿A qué me refiero? Cuando decía hace un momento que ellos van a mantener ese voto de abstención, algunos de ellos, porque tienen como justificación qué intenciones tendrá el trabajador, dicen. ¿Por qué lo ha hecho tarde? ¿Por qué no lo ha hecho desde un inicio, de manera contundente, dicen? Y aquí la pregunta está clarísima y que usted lo acaba de responder. Primero, la intención, repito, eso se verá en otro plano. Aquí hay un hecho objetivo. ¿Hubo un recorte de sueldo? ¿Hubo solicitudes para pedir parte del sueldo de los trabajadores? Sí. Y eso es reprochable. Así que la intención no va a borrar ese hecho objetivo. Segundo, cuando dice, ¿por qué lo hace recién? ¿Por qué no antes? Por lo que usted acaba de decir muy claramente. Porque están en una situación vulnerables y de dominio bajo el congresista. Así es. Sumado, aquí quiero citar el caso del señor Edgar Tello, sumado, poniendo este ejemplo, del congresista Edgar Tello, que se ha visto en el Dominical de Latina, donde su asesor uno, nada menos, en la práctica hace trabajos de chofer.
Entonces, si una persona hace trabajos de chofer siendo un asesor 1, porque como hablábamos con nuestro primer invitado, el perfil para ser asesor 1 tiene que ser mínimamente profesional y tener estudios de posgrado. Así es. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo llegó a ser nombrado asesor 1? Como actor de recursos humanos. Pero sobre todo, esa firmeza que exigen los congresistas para justificar su abstención del por qué no se denunció desde un inicio, qué intenciones tendrá, se le puede reclamar a una persona que no tiene los pergaminos y el perfil para ejercer ese cargo. O muy por el contrario, estamos frente a una persona absolutamente vulnerable y en vez que reclamar se encuentra totalmente agradecido porque de esos 10, 11 mil o 12 mil soles aproximadamente que gana un asesor 1, para ellos es lo mejor que les ha podido pasar y están más que agradecidos, hasta con un sueldo de 5 mil. Entonces, esas personas, no es por un acto de discriminación, sino es por un acto de firmeza. Esas personas tendrán esa capacidad o estamos frente a personas vulnerables, manipulables y, como acabo de decir, más bien personas agradecidas. Bueno, hay varios indicios, ¿no? En realidad, en el Congreso hay trabajadores que son de confianza y trabajadores que son de la función parlamentaria, del servicio parlamentario. Los trabajadores del servicio parlamentario tienen una línea de carrera ya establecida, pueden ser auxiliares, técnicos o asesores calificados de acuerdo a su hoja de vida, a su experiencia, ¿no? Hay una unidad de recursos humanos, una gerencia de recursos humanos que los califica, hay un escalafón en el Congreso Nacional. Pero todos estos casos de recorte de sueldos son de trabajadores que no son del servicio parlamentario, que son de confianza. Y los trabajadores de confianza son propuestos por los congresistas, ¿no? Y ciertamente, como se ha señalado, deben pasar ciertos filtros, porque un congresista no puede proponer a una persona sin título profesional para que sea asesor, o un técnico puede pretender ser, un trabajador puede pretender ser técnico siendo solamente una persona que tiene quinto de secundaria. Entonces, esos filtros debía haberlos pasado, y esas exigencias están establecidas más allá del servicio parlamentario para también el personal de confianza. Me llama mucho la atención que en este caso un asesor o una persona que gana como asesor 1, profesionalizado, se entiende, con título profesional al nombre de la nación, con colegiatura, desempeñe funciones de chofer. Entonces acá hay algo totalmente irregular que merece una investigación acuciosa, pero insisto, estoy seguro y convencido que no solamente esos 4 u 8 casos que han sido denunciados y que son de conocimiento de la opinión pública son los únicos casos. Yo podría asegurar que deben haber 20 o tal vez más casos de trabajadores o trabajadoras que no hacen la denuncia pertinente por temor o por esa situación que, insisto, son cargos de confianza. La propuesta se la deben, ¿no?, al propio congresista. Es facultad del congresista proponer, ¿no?, la contratación como puesto de confianza de auxiliares, técnicos y asesores en cada despacho. Incluso los presidentes de comisión ordinaria, hay 24 comisiones ordinarias en el Congreso, tienen también esa facultad, ¿no? Y hay que recordarle a la audiencia que las comisiones ordinarias son distribuidas de acuerdo al peso propio que tiene cada grupo parlamentario al interior del Congreso de la República. Correcto. Entonces, prima la proporcionalidad. Pero repito, si se hicieran una investigación más acuciosa, un cruce de información, cierto trabajo, cabe incluso de inteligencia al interior del Congreso, podrían detectarse irregularidades manifiestas en todos los grupos parlamentarios, o en casi todos los grupos parlamentarios, y en el caso de numerosos congresistas que toman la función parlamentaria no como un servicio público, sino como una forma de agenciarse de beneficios, dinero e incluso iniciativas de ley que defienden determinados intereses. Hay que también tener en cuenta los llamados lobbies que se pueden, o grupos de interés que pueden actuar al interior de los parlamentarios o de los grupos parlamentarios, ¿no? Correcto. Ahora, retomando también y siguiendo con la línea del congresista Edgar Tello, no solamente estos cuestionamientos, sino también se vio en los dominicales que su esposa tiene una participación activa y una relación muy activa
con los trabajadores, nada menos del Congreso y del congresista. Entonces la pregunta es... Es un agravante. ¿Es regular, es normal que la esposa de alguien o el esposo de alguien esté teniendo relación directa con los trabajadores y nada menos para pedir que les compre el pasaje y les presten el dinero para pasar? ¿Esas son las funciones de los asesores, de los secretarios, de los asistentes de un congresista? Se entiende que los congresistas varones o mujeres deben mantener independencia, respeto a la intromisión de sus parejas, de sus esposas, de sus convivientes, de sus hijos, ¿no? O de familiares directos que no tienen incluso por qué visitar los despachos congresales, ¿no? Hemos visto en el caso de otra congresista que su esposo es regidor metropolitano y el esposo parece congresista porque a diario va al Congreso, ¿no? Peor todavía una congresista que se ha tomado la libertad de atender el despacho desde los Estados Unidos, ¿no? Y votar en las sesiones plenarias de manera virtual, ¿no? Entonces, creo, y vuelvo a insistir, me parece que la mesa directiva del Congreso y el presidente del Congreso debería tomar acciones correctivas. La pandemia ya concluyó, ya la Organización Mundial de la Salud levantó las medidas restrictivas, ¿no? En defensa de la salud pública. No hay justificación alguna para que las sesiones plenarias se permita el voto virtual, porque eso genera una oportunidad para personas como la señora Digna Calle, desde la Florida, Estados Unidos, se tome la libertad de participar en las sesiones plenarias y emitir un voto, ¿no? Incluso en ese caso la congresista comete otra falta gravísima. Ella no cumple con el trabajo de la semana de representación, ¿no? Y la audiencia debe conocer que durante el mes, una semana exclusivamente los trabajadores, los congresistas no tienen otra tarea que la tarea de la semana de representación, que significa ir a sus lugares de origen, reunirse con sus electores, visitar las provincias, las regiones más apartadas del Perú, o en el caso de Lima Metropolitana, tener contacto con la inmensa población de Lima y conocer de cerca las situaciones dramáticas de hospitales, centros educativos, postas médicas, Correcto. O de proyectos que están en ejecución en manos del Poder Ejecutivo, ¿no? Correcto. Y aquí también algo muy interesante que tocar en el caso de la señora Rocío Torres, sobre esas declaraciones juradas que la trabajadora también ha denunciado en el Dominical de Latina, donde señala que se les habría confeccionado unas declaraciones juradas, no hechas por los trabajadores, sino por alguna persona, se entiende, encargada del despacho de la congresista, y donde se les hace firmar y que ella accedió por apoyarla y porque supuestamente había considerado que había enmendado su error, y donde se decía que las transferencias y las entregas de dinero hechas a su sobrino son producto de un préstamo. Yo creo que ahí están yendo por una mala estrategia, por cubrir lo inevitable, lo claro, al decir que es un préstamo, porque ahí la Fiscalía tiene que ser muy inteligente para investigar y buscar la trazabilidad del préstamo. ¿A qué me refiero? Si la persona del sobrino de la señora Rocío Torres tenía la capacidad económica de prestar esos montos, y si lo tuvo, de dónde salieron, la fuente de esos montos, cómo transfirió, día, fecha y hora y montos en persona determinada, para que así se justifique la obligación de devolución. Pero si no existe una línea clara y concreta, objetiva, de la salida del dinero por parte de este sobrino hacia los trabajadores para justificar un préstamo, entonces estamos frente a una defensa verdaderamente flaca, por no decirla, que no va a tener mayor fruto, porque aquí más se ve, lejos de justificar esas transacciones, se ve una actuación de tratar de encubrir o de ocultar lo que ya se ha podido conocer hasta estas alturas. Entonces, totalmente de acuerdo. Creo que no están haciendo bien, incluso en su defensa, las congresistas al momento de hacerles firmar estas declaraciones juradas. Cada congresista puede adoptar ciertas estrategias de defensa, ¿no? Pero creo que ante la opinión pública, un Congreso signado por la presencia de los niños de Acción Popular o por esos mochasueldos, como se le conoce en el argot popular, está desacreditado, y es un llamado de atención como la llamada reforma política que promovió Fernando Tuesta en el tiempo que fue presidente el siniestro Martín Vizcarra ha fracasado. No hemos mejorado la representación parlamentaria ni en calidad profesional ni en valores éticos que son inherentes a la función congresal.
clarísimo, no hemos mejorado el servicio, la vocación de servicio se está perdiendo, por no decir ya prácticamente estamos en un estado de coma, esos principios, esos valores ya no se tienen. Lamentablemente las principales personas en poder demostrar estos valores y esta vocación que son los congresistas y altos funcionarios no lo vienen demostrando y eso nos llama severamente la atención porque si no se recobra esto, no se habla de esto, vamos a terminar cada vez peor y no vamos a poder salir de esta crisis y no vamos a poder tener realmente personas con quien nos sintamos representados. Gracias, doctor, por estar aquí en nuestro programa. Ha sido un gusto participar en el programa y creo que la audiencia ha tomado debida nota del mensaje y las opiniones vertidas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, llegamos al final del programa. Espero les haya servido todo lo conversado el día de hoy. Cada día nos vamos a seguir esforzando para poder llevarles una información crítica, objetiva, para que ustedes puedan seguir sacando sus propias conclusiones y puedan también conocer un poco más de cómo funciona y cómo actúan nuestros funcionarios, servidores y autoridades políticas. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden, estamos por CTV Perú, el canal 20.4 de señal abierta y CTV Perú oficial en todas las redes sociales. Esto es La Batalla Legal y su servidor Hugo Mendoza Malpartida.